¿Me oyen bien? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, perfecto. Entonces, de diagnóstico primaria. Entonces, tenemos la mesangial proliferativa. Entonces, Sí se llamada escucha, también doctor. nefropatía, ya, llamada también nefropatía por IgM, ¿no? Desde el punto de la definición de Glasgow, es una entidad con proliferación mesangial clara, sin anomalías, sin anormalidades de las asas capilares y sin rasgos de otras enfermedades. No solamente es una proliferación a nivel mesangial. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden tener las mismas características histopatológicas, ¿no? Que pueden ser la Berger, que es una nefropatía por IgA, la púrpura de Henoch, el lupus, la diabetes, la postestreptocócica en remisión. Entonces, como es básicamente una proliferación mesangial, su cuadro es básicamente una hematuria, una proteinuria leve, ¿no? Y en algunos casos puede asemejarse a una glomerulonefritis con cambios mínimos. Esto es más que todo se confunde cuando son en los niños, ¿no? Pero de hecho en los adultos que puede tener unas características similares. Y se caracteriza por tener unos complementos séricos normales. Lo que se evidencia son los depósitos de inmunoglobulina M en las áreas mesangiales, aunque en algunos casos también puede haber depósitos de IgG, IgA y C3, pero digamos no es muy común. Por eso cuando tienen estos depósitos podría confundirse con otras enfermedades, no básicamente con quién, con el lupus. Porque yo les dije, el lupus es una enfermedad que te puede dar lo que se llama full house, ¿no? O casa llena, con diferentes tipos de inmunoglobulinas. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, se caracteriza por depósitos granulares finos a nivel de mesangia. Y lo que diferencia es no en la pared capilar. Eso es lo más importante. Todo es mesangial. Y los pedicelos aparecen dilatados y en algunos casos hay borramiento de los pedicelos. Básicamente el tratamiento es básicamente a base de prednisona, ¿no? Igual que en la glomerulonefritis a cambios mínimos, con los mismos tiempos de tratamiento también. Y cuando es una proteinuria masiva, es decir, cuando tiene un síndrome nefrótico, porque les he dicho que básicamente esto te da una proteinuria mínima, ¿no? Entonces, cuando tiene una proteína masiva, es decir, que rango nefrótico para adelante, se puede dar en combinación con la ciclosporina A. Ahora, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es, es una entidad que generalmente se produce en pacientes que tienen un síndrome nefrótico, no sobre aquellos que desarrollan un síndrome nefrótico, y se caracteriza por el hallazgo de áreas de esclerosis glomerular con depósitos de IgM y C3 en pacientes portadores en general de un síndrome nefrótico. Los sinónimos es llamada también una hialinosis segmentaria y focal, ¿no? Por esto de las zonas de esclerosis. Es la más frecuente en niños en niños y adolescentes. Y existe un ligero predominio en los varones. Se observan alrededor del 10% de los síndromes nefróticos idiopáticos en la infancia y en casi el 20% de los síndromes idiopáticos en los adultos. Entonces, es una entidad relativamente frecuente. Es por lo tanto de causa idiopática. Sin embargo, al tener IgM y C3 a nivel glomerular, se sugiere que el mecanismo patogénico es de naturaleza inmunológica. También puede tratarse de depósitos inespecíficos relacionados con el elevado peso molecular de la IgM. En algunos casos
aparecen en individuos diagnosticados previamente de neurofritis de cambios mínimos, ¿no? O asociada a neurofritis proliferativa mesangial. Se han descrito lesiones secundarias de glomerulosclerosis focal y segmentaria en quienes, en pacientes adictos a la heroína, en pacientes con nefropatía por reflujo, en pacientes con nefropatía por analgésicos, infección por VIH, en rechazo crónico de injerto renal y nefrectomía parcial. ¿Ya? Entonces, no es así, digamos, dentro de todas las adicciones no se describe realmente cuál es el mecanismo, pero la adicción a la cocaína no te da eso, pero en estos casos la heroína sí. ¿Ya? Incluso hablan que cuanto más pura es la heroína, más posibilidades de desarrollar esta entidad. Sin embargo, también, como en la mayoría de enfermedades, como tiene una razón inmunológica, entonces también tiene que haber predisposición, porque no todos los heroinómanos pues, acaban así como las cosas focales y segmentarias, ¿no? Y también se ha visto que en estos casos, como hay una esclerosis focal segmentaria, obviamente existen glomérulos residuales, ¿no es cierto? Y estos glomérulos residuales, esta entidad se debería también un proceso de hiperfiltración, ¿ya? También se han descrito lesiones de esclerosis glomerular focal sobreañadidas a otras nefropatías, como son la poscitocócica, la de cambios mínimos, la membranosa, la IgA o asociada a la sistémica, ¿no? O sea, la vasculitis, al lupus, lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama focal y segmentaria? ¿No? De hecho, focal, porque coge menos del 50% de los glomérulos. Y segmentaria, porque de estos glomérulos afectados cogen menos de la mitad de cada glomérulo. Entonces, ustedes ven, este es un glomérulo normal y ese es un glomérulo afectado. Digamos que si definimos de una dimensión de focal, sería la mitad, ¿no? La mitad bueno, la mitad mal. Y si hacemos de segmentaria, tendríamos la mitad bien y la mitad mal. Entonces, en esta microscopía electrónica, lo que usamos, esta inmunofluorescencia, lo que vemos son los depósitos, ¿no? Estos depósitos nodulares a nivel de IgG, IgM, siendo negativo en el resto. Entonces, ustedes ven acá, igual es la mitad del glomérulo está tomada. Entonces, la focal segmentaria tiene variantes patológicas, ¿ya? Entonces, digamos la clásica, la periliar, la celular, la TIP y la colapsante. Entonces, en esta, la NOT o Not Otherwise Specific, un glomérulo con aumento segmentario de la matriz que oblitera la luz capilar, pudiendo haber un colapso segmentario de la pared glomerular sin hiperplasia podocitaria. De periliar, hay un glomérulo con las lesiones de hialinosis periliar con esclerosis. Y más del 50% de los glomérulos con lesiones segmentarias deben tener esclerosis o alinosis periliar, ¿no? A nivel del hilo. Las celulares, por lo menos un glomérulo con hipercelularidad segmentaria endocapilar, incluyendo la luz, como sin células espumosas o cariorrexes, y que compromete por lo menos el 25% del ovillo. ¿Ya? Entonces, en estos casos, de los 10 glomérulos que deberíamos obtener como mínimo, por lo menos uno tiene que tener estas características. La TIG es por lo menos una lesión segmentaria que compromete el dominio tubular, ¿no? Y el polo tubular debe estar identificado en esta lesión. La lesión debe tener una adhesión o confluencia de podocitos con células parietales o tubulares de la luz o el cuello tubular. Pueden ser celulares o esclerosantes. Y la colapsante, un glomérulo con colapso capilar, glomerular, segmentario,
rodeado de podocitos de aspecto hipertrófico e hiperplásico. Entonces, desde el punto de vista clínico, ya les he dicho que se presenta como un síndrome nefrótico, ¿no? Tanto en el niño como en el adulto. De forma característica, la proteinuria es no selectiva y el sedimento contiene hematías. Alrededor del 30% de los casos presentan al inicio una proteinuria tipo no nefrótica, pero eso no excluye que puedan aparecer más adelante como un síndrome nefrótico. Entonces, como toda la medicina es un proceso cambiante, ¿no? Si bien es cierto, generalmente empieza con proteínas no nefróticas, en el desarrollo de la enfermedad puede llegar a desarrollar un síndrome nefrótico, ¿no? Con todas sus características. Este tiene hematuria microscópica en el 65% de los casos y macroscópica en menos de un 10%. Puede haber hipertensión, es decir, cuando está asociado con un nefrítico o nefrótico, hasta en un 50%, y puede debutar incluso con un cáncer renal, más que todo en los adultos. En los niños se comporta más o menos con cambios mínimos, ¿no? Pero en los adultos es factible que un tercio de los pacientes debuten con una falla renal. Y el complemento sérico es normal. Eso también es importante porque, digamos, de todas las glomerulatividades primarias, probablemente la que tiene complemento siempre normal es la GEPS. Las otras tienen un complementemia dependiente, ¿no? Desde el punto de vista de evolución, una remisión espontánea es poco frecuente. Por lo general, si no se trata, estas evolucionan a una enfermedad renal crónica en diferentes estadios hasta terminar en un estadio terminal. Y esto depende de cuántos glomérulos se van afectando en forma progresiva y qué porción de los glomérulos se lo toman. La velocidad de progresión es variable y es difícil de predecir. Los glucocorticoides consiguen una remisión desde el 20 al 30% de todos los casos durante un mínimo de 8 semanas. Entonces, si ustedes se acuerdan, los tratamientos mínimamente van de 12 semanas, 16 semanas, 18 semanas, 24. ¿Ya? Entonces, en este caso mínimamente tenemos que tener un tratamiento de 8 semanas. Con prednisona y ciclofosfamida se obtienen remisiones parciales o completas en un 40-60% de los casos tratados durante periodos más prolongados, entre 6 a 12 meses. Entonces, ¿cómo es este sistema? Nosotros usamos la prednisona, como ya les habíamos dicho, en las dosis de 1 miligramo. Estos pacientes tienen que tener pulsos, pero como son 12 meses, generalmente estos pacientes hacemos dependiendo, ¿no? Si ustedes escogen el esquema europeo, van a hacerlos cada 15 días. Si escogen el esquema americano, lo van a hacer cada mes. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar 3 días de metil, damos un día de ciclos, usamos prednisona oral, la dosis de 1 miligramo por kilo, y más o menos a los 15 días bajamos la dosis a 0,5 por kilo de prednisona hasta el siguiente ciclo, ¿no? Y en el siguiente ciclo volvemos a usar nuestra prednisona. Ese esquema lo repetimos durante 6 meses. A partir del 6º mes empezamos a dar los pulsos trimestrales. Entonces esos pacientes van a continuar con la prednisona. Nosotros cuando acabamos las 6 semanas, ya, para ese momento, generalmente a los 3 meses, ya debemos empezar a bajar nuestra dosis y ya la dosis no será de 1, sino será de 0,5. Entonces, los otros próximos 6 meses vamos a dar 0,5 y bajando progresivamente, más o menos mensualmente. Y la ciclofosfamida la vamos a dar mensualmente, cada 3 meses. Los pulsos trimestrales. Hasta completar los 12 meses. En caso que los 12 meses hayamos conseguido la remisión, simplemente
Vamos a mantener la prednisona hasta llegar más o menos a una dosis de 5 miligramos en 24 horas. Y eso es por lo menos durante otros 6 meses. El tratamiento unos 18 meses, ¿no? La ciclo se usaba más antes, la ciclosporina se usa más la ciclofosfamida y también con dosis de prednisona, ¿no? Y estos disminuyen también, tiene un porcentaje interesante de remisión de casi el 50%. Entonces, si vemos nosotros, en realidad, los porcentajes son más o menos iguales, ¿no? De la remisión. Pero el problema es que la ciclosporina, las remisiones no son tan, no se mantienen durante tanto tiempo. Sin embargo, en los pacientes que tienen gravedad focales hereditaria, la recidiva post-trasplante es alta, es más o menos un 30%. Entonces nosotros tenemos creatininas menores de 5 y creatininas mayores de 5. Con menores de 5 tenemos prednisona y ecasaras, si no remisión a los 4 meses, pero es un periodo muy largo. Nosotros realmente no usamos periodos tan largos para decidir cambiar la terapia, ¿no? O sea, acá hablan de solo corticoides y ECAs, pero cuando ya tenemos proteinuриas más marcadas, definitivamente el tratamiento tiene que ser junto, no tiene que ser mezclado. Tiene que ser corticoide más una inmunosupresión. Y como les digo, lo que generalmente nosotros usamos es ciclofosfamida. Se usan ciclofosforinas, sí, pero como les decía, no tienen problemas de remisión. Y como opciones tenemos el tacrolimus, el orambucil, el micofenolato y como última opción es la rituximab. Un cachito, chicos. 2 minutitos, por favor. Radio Signo. Respiramos buena música. Ya, entonces sigamos. Dermatitis membranosa. Perdón. Hola, Luis, ¿cómo estás? Entonces, sí, ya. Hola, madre, me doy una vueltita en la ya, listo. Ya, ok, se va a ver. Ya, perdón, chicos. Entonces, sigamos con la membranosa, ¿no? Entonces, es un trastorno del riñón que produce una desorganización de la función renal debido a la inflamación de los glomérulos y a cambios en la membrana basal glomerular. Entonces, sinónimos son argumentos membranosa y extramembranosa. Entonces vemos acá las alteraciones. Es causada por engrosamiento de la pared capilar de la membrana basal glomerular debido a complejos inmunes. Es como también es de etiología desconocida. Es una de las causas comunes
el síndrome nefrótico, y la membranosa generalmente se presenta como un síndrome nefrótico. Y también puede presentarse como una excreción asintomática de proteína en la orina. Por eso digo, la proteinuria asintomática también es uno de sus diagnósticos, sus posibles causas es la meningitis membranosa. La tasa de filtración normalmente está cerca del valor normal, y en los exámenes de orina, que me decía que es como una biopsia, pueden estar dentro de valores, puedes tener unos resultados normales, ¿no? Y pueden aparecer cuerpos de grasa en forma de cilindros, pueden ser estos hialinos, glandulares y grasos. Sin embargo, esta meningitis membranosa puede ser primaria o puede estar asociada a otras condiciones, ¿no? Y entre estas están los procesos infecciosos, la hepatitis, la malaria, tumores sólidos, lupus, sífilis y otros. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán notado que el lupus, entre todas las enfermedades, es una de las enfermedades que más variaciones tiene, ¿no? Prácticamente pueden aparecer todos los patrones, porque lo que ustedes van a ver cuando tienen un paciente con lupus son patrones. No es que tenga un lupus más una meningitis membranosa, no, lo que pasa es que tiene un lupus con un patrón. Ya el lupus membranoso, como es una grips que han visto, pues en membrana proliferativa. Entonces, eso es lo que el lupus lo hace a la vez tan interesante y a la vez tan complicado de manejar, porque no tiene una sola manifestación, puede tener muchas manifestaciones. También existen exposición a sustancias como por ejemplo el oro, el mercurio, se ha visto en algunos casos que hay esa entidad asociada a los desmanchadores de piel, ¿no es cierto? Ahí se me da el nombre, por lo que me da el nombre ahorita. Ya, es una que normalmente se usa para las manchas, ¿no? Para el melasma. Generalmente ocurre en 2 de cada 10.000 personas y puede presentarse a cualquier edad, ¿no? Pero es más común después de los 40 años. Entonces, eso también hace un diagnóstico diferencial, ¿no? En el óptico hay engrosamiento difuso de la pared de los capilares, sin proliferación celular y proliferación argirófila de la membrana basal del espacio lunar. Forma como una especie de espículos, como un sol radiado. Tenemos depósitos de IgG, IC3 en forma granular, en forma difusa y en forma global. Cuando tenemos C3, significa que hay activa formación de complejos inmunes, y el IgM y el IgA es menos, el C1 y el C4 es menos frecuente. Y cuando tenemos todos estos, tenemos IgG, IgM, IgA, C1, C3, C4, es lo que se llama full house. Están todos los tipos de complejos inmunes, y eso es lo que se llama full house. Y es más asociado aquí a la diabetes. En la microscopía electrónica, la membrana basal presente en su vertiente externa depósitos redondeados de densidad elevada y dispuestos en intervalos más o menos regulares. Y se observan las espículas, ¿no? El gesto de las espículas se puede observar en la microscopía óptica, pero cuando es muy generalmente no en microscopía electrónica. Por eso es que cuando nosotros tenemos una neuropatía, tenemos que pensar en hacer las 3 microscopías, ¿no? La óptica, la electrónica y la inmunofluorescencia. Lamentablemente, por ejemplo, incluso en el seguro no tenemos inmuno, ¿no? En Lima antes se mandaba al Almenara para inmuno, pero hace un año y medio no están haciendo. Entonces hay que mandarlo a la
Cali. Y en la calle pues es súper caro. O sea, un estudio de estos tres, más o menos, puede estar unos 2.000 soles. Solo el estudio, aparte de la biopsia, ¿no? O sea, si la pueden hacer en mi seguro, bueno, no te ahorran su costo, pero si no, si es todo particular es como 3.000 soles, 3.500 soles. Entonces son pues precios bastante altos, ¿no? Y es incluso prohibitivo para algunas personas. Entonces tiene 4 etapas. La etapa 1, pocos cambios observables a microscopía óptica con depósitos densos eléctricos de pequeño a mediano diámetro, tamaño a nivel superficial. En la etapa 2, se aumenta la cantidad de depósitos con la formación de estas espículas, ¿no? El sol radiado. En la etapa 3, la materia extracelular rodea los depósitos incorporados en la membrana basal lunar. Y en la etapa 4, la pared capilar se encuentra engrosada con áreas de refracción. Entonces, postura hueco, ¿no? Como el queso, mismo el queso de los dibujos animados, más o menos ese, ¿no? Como el queso suizo. Edema, que puede llegar a ser generalizado dependiendo de la proteinuria, orina de apariencia espumosa, aumento de peso, generalmente por retención, apetito disminuido, micción, hipertensión. Y esto de la hipertensión está asociado con retención. Sobre todo cuanto mayor retención tenga, obviamente mi presión va a ser más alta. Los síntomas son variables y en algunos casos no se observan síntomas más que la proteinuria. La proteinuria, como hemos dicho, bueno, puede ser una proteinuria leve, es una proteinuria bastante severa. La selectividad no es tan alta, no es altamente selectiva, sino es moderadamente selectiva. Es decir, que tiene también monoglobulinas y tiene albuminas. Tiene maturia microscópica común y los complementos séricos son normales. Entonces, tratamiento son los corticoides igual, ¿no? A dosis de 1,2 a 2 miligramos por kilo, hasta por un tiempo de 6 meses. Y la respuesta está asociada con el tiempo de diagnóstico, o sea, cuando el diagnóstico es más rápido, y también está asociado con los valores de creatinina. Si tengo una creatinina normal, entonces mis posibilidades de que responda son mejores. En este caso, los citotóxicos tienen, depende, ¿no? Depende de cada paciente. Y lo que usamos es el Ponticelli, ¿no? Que es alternar corticoides y ciclofamida por 6 meses. Entonces, en este caso usamos este esquema, y lo que nos interesa es la prednisona. Acá en la diapositiva ustedes ven que se ve un doble bastante alto, ¿no? 2 miligramos, que es casi un doble. Pero eso también está en función de cómo responde el paciente. Porque si yo no voy a empezar con la dosis tope, ¿no es cierto? Empezaré con la dosis mínima, en este caso más que 1.2, o sea 1, y hay que ver la respuesta. Normalmente una respuesta debe ser más o menos 8 semanas, más o menos. Pero si yo veo que antes de tener una buena respuesta aparecen los efectos colaterales, entonces la idea tendrá que ser cambiar eso, ¿no? Rotar ese tratamiento. La membranosa, tenemos que usar guías raras cuando la proteinuria es mayor de 1 gramo, ¿no? Si tenemos una proteinuria menor de 4 gramos con la función renal, básicamente el tratamiento sigue siendo guías raras. Si aumenta la proteinuria y tenemos también una proteinuria más de 4 gramos, tenemos lo que se llama un periodo de observación. Durante 6 meses observamos que la proteína es mayor de 8 gramos, o si en 12 meses la proteína es mayor entre 4 y 8 gramos, pero hay un inicio de deterioro de la función renal. Durante este periodo de observación se usa prednisona y ciclofosfamida, el Ponticelli. Si no hay deterioro, usaríamos ciclosporina o tacrolimus, pero siempre más corticoide.
O sea, acá hay corticoides. Si tenemos 6 meses de uso de ciclosporina o tacrolimus más prednisona y no hay respuesta a los 6 meses, entonces suspendemos y pasamos al rituximab. Si hay respuesta a los 6 meses, seguiremos manteniendo la prednisona con la ciclosporina o el tacrolimus durante 6 a 12 más y hay que empezar a retirar gradualmente, básicamente los corticoides. Todo lo vamos a hacer con hablando. La neumonitis membrana proliferativa se caracteriza por asociar una proliferación de las células del mesangio y un engrosamiento de las paredes capilares glomerares. Los sinónimos: neumonitis mesangiocapilar, lobular, crónica, hipocomplementémica. Es poco frecuente por descenso de ciertas infecciones. En el tipo 1, cuando los depósitos que ingresan las paredes capilares son subendoteliales. En el tipo 2, cuando se localiza en la lámina densa de la membrana basal. Y el tipo 3, cuando hay depósitos subepiteliales y espículas, análogas a las observadas en la nefropatía membranosa. También los casos son idiopáticos y las lesiones idénticas o similares se han observado en lupus, crioglobulinemia mixta, Sjögren, endocarditis bacteriana, bacterinas crónicas asociadas a abscesos viscerales, lipodistrofia parcial, la nefritis de la lesión ventrículo-peritoneal, malaria crónica, esquistosomiasis, drepanocitosis, hepatitis crónicas por virus B y C, y cirrosis hepática por deficiencia de alfa-1 de tripsina. Desde el punto de vista de sus características, una característica muy importante es la hipocomplementemia, ¿no? Con nivel de C3 son muy bajos. Existe una lipodistrofia parcial que suele causar con hipocomplementemia, incluso en la ausencia de afección renal. En un porcentaje elevado de pacientes se demuestra en el suero un autoanticuerpo llamado C3 nephritis factor o 3NF, capaz de activar el complemento por la vía alterna. Entonces, por eso es que esta entidad está asociada a una hipocomplementemia. Algunos sugieren que la neumonitis membrana proliferativa tipo 1 representa una enfermedad por complejos inmunes, ¿no? Los depósitos glomerares contienen C3 y inmunoglobulina. Aunque los antígenos implicados son en general desconocidos, también se ha sugerido un posible origen infeccioso. Hay una disminución de los componentes iniciales C1K, C4, C2, lo que sugiere una activación de la vía clásica. La 2 es menos conocida, básicamente se sugiere que es una alteración en la biosíntesis o degradación de las membranas basales, seguida de depósitos de C3. Los componentes iniciales C1, C4 y C2 son normales. Básicamente sugiere una alteración de la vía alterna. Si se dan cuenta, esta es una enfermedad que tiene que ver con la activación del complemento. El tipo 1, la vía clásica, y la tipo 2, la vía alterna. Entonces, desde el punto de vista microscópico, hay hiperfertilidad endocapilar, engrosamiento de difuso de las paredes de los capilares. Es una llamada INR3, ¿no? A nivel electrónico hay interposición mesangial con depósitos de inmunocomplejos, depósitos densos electrónicos en el mesangio y en menor proporción en la región subepitelial. Hay un depósito granular de inmunoglobulinas y complementos C3 y IgG en capilares, menos en el mesangio,
así como IgM, IgA, C1K, C4, sobre todo de properdina. La tipo 2 se caracteriza por un aumento de la matriz mesangial y engrosamiento de la membrana basal. En la microscopía electrónica hay un aumento del tamaño de la membrana basal con depósitos densos. También hay depósitos en la cápsula de Bowman, los túbulos y los capilares peritubulares. Hay una fijación lineal casi exclusivamente de C3, o sea, prácticamente todo esto, C3. La mixta es una variante tipo 1, con cambios capilares semejantes a los de la membranosa, y la inmunofluorescencia muestra depósitos granulares de C3, IgG y IgM sobre la pared capilar. La mesangio capilar focal tiene una variante del tipo 1, alteraciones solo aparecen en algunos doménicos, su pronóstico es relativamente variable, ¿no? En la microscopía óptica hay una proliferación de las células mesangiales con aumento de la matriz y engrosamiento. Ustedes ven, esta es la proliferación, esta es la matriz, esta parte que está acá, y engrosamiento de las paredes capilares. Estas son capilares. Ustedes ven que estas son paredes gruesas, no son delgaditas, ¿no? Incluso doble pared celular. Entonces, desde el punto de vista de microscopía electrónica, hay depósitos subendoteliales entre la membrana basal y el endotelio. En la tipo 2, los depósitos están en el seno de la membrana basal de la cápsula de Bowman y la membrana basal de los túbulos. Hay depósitos glandulares de C3 en los capilares, acompañados de properdina, C1K, C4, IgG, IgM, con una frecuencia de IgA. En el tipo 2, todos se comprueban depósitos C3 a lo largo de las paredes capilares, la cápsula de Bowman y las membranas tubulares. Se observa sobre todo entre los 8 y los 16 y casi siempre es antes de los 30. La 1 es 2 veces más frecuente que la 1. No, perdón, la 1 es 2 veces más frecuente que la 2 y es algo más frecuente en las mujeres. Tanto la tipo 1 como la tipo 2 tienen una clínica bastante similar, ¿no? Y en la mitad de los casos se manifiesta por un síndrome nefrótico. Con menor frecuencia, cursa con proteinuria moderada, acompañada de microhematuria. En un 25% de los casos, sobre todo en los niños, la enfermedad comienza con un síndrome nefrítico y es precedida por una infección, como si se trata de una nefritis. No obstante, cuando hay estos casos de comienzo agudo, la proteína persiste y pronto se le presenta un síndrome nefrótico. Al inicio es solamente un nefrítico, unos cuantos, y después ya puede cambiar, ¿no? La presión arterial y el funcionamiento renal son anormales en casi la mitad de los pacientes. Los pacientes hacen compromiso renal y por tanto hacen compromiso renal y básicamente cuadros de hipertensión, ¿no? Lo que es importante destacar es que existe una anemia, que es una anemia normocrómica, con una desproporción de acuerdo a la incidencia renal. Se pueden tener anemias muy marcadas con funciones renales aparentemente normales. Esto nos daría a pensar en una membrana proliferativa. En estos casos, el complemento tipo C está disminuida en 70-80% de los casos, ¿no? Con disminución adicional de C1, C4, básicamente disminuye el C4, ¿no?
En el tipo 2, al contrario, hay una disminución de las nubes célicas bastante marcada, ¿no? Casi 70%. Pero esta disminución no es natural. Buena música. Esta es la hora en Radio Siglo. 2:49. Tiene en general un curso lento, pero inexorable hacia la emergencia renal terminal. Las remisiones espontáneas son un poco frecuentes y el pronóstico es peor en los pacientes con síndrome nefrótico persistente que en aquellos con proteinuria moderada y inmatura. El curso es algo más favorable que en la tipo 1 que en el tipo 2. Sin embargo, prácticamente 2/3 partes de estos pacientes precisan diálisis en los 10 años del diagnóstico. Ningún tratamiento hasta el momento ha sido eficaz en demostrar poder modificar el curso de la enfermedad a largo plazo. Se ha sugerido el empleo de glucocorticoides, como la dipiriamol, y se utiliza el químico para detener el deterioro renal. La recidiva de una membrana proliferativa del túnel de tratamiento renal en el caso del tipo 1 es casi nada. Mientras que el tipo 2 sí es un tratamiento claro. Muerte. Realmente rápidamente progresiva, es un grupo de afecciones caracterizadas por aparición rápida en cuestión de semanas o meses, con insuficiencia renal progresiva y por el desarrollo de lesiones de proliferación extracapilar. La extracapilar puede diferencia extracapilar y subaguda. Las hemínulas epiteliales pueden ser extensas y afectar más del 50% de los glomérulos, con un pronóstico desfavorable, y puede presentarse como una enfermedad primaria de origen desconocido o una secundaria, a otro proceso o añadida a una nefropatía glomerular preexistente. Son el resultado de mecanismos muy diversos, por anticuerpos, una antimembrana basal glomerular, con depósitos lineales de IgG y C3, por inmunocomplejos, depósitos granulosos de inmunoglobulina y de C3, medicación capilar y mesangial y con fluorescencia negativa. Para las inmunoglobulinas y reacciones de complemento. Constituye el grupo más frecuente y se relaciona con las vasculitis necrosantes sistémicas. Las con inmunocomplejos, antimembrana, inmunonegativa y rápidamente progresiva, ¿no? Con otras causas. Todas las idiopáticas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En el caso de otras, hay la tipo 4 y la tipo 5, ¿no? Que las diferencias básicamente son sus ANCAs, ANCA positivo y ANCA negativo. La tipo 1 puede ser un síndrome de Goodpachel con este patrón. El tipo 2 puede estar asociado a enfermedad sistémica, sobrevenida otra nefropatía, entre la cabeza está la mesangia capilar y la mesangial. Mientras acá vemos estas lesiones. Para tipo 1, como les digo, hay presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular circulantes que dañan las membranas y estos anticuerpos pueden reaccionar con su antígeno, similar en el pulmón, causando una alveolitis. Por eso es que en el caso del síndrome Goodpachel tiene esto, ¿no? Tiene un periodo bastante corto, pero bastante variable, ¿no? Que va desde una hematuria microscópica hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Con falla renal en 3 a 4 semanas, una crisis de anemia.
En algunos casos la proteinuria puede estar en un rango nefrótico. Y va desde una hematuria microscópica hasta con falla renal en 3 a 4 semanas, motitis y anemia. Es común que haya proteinuria o hipertensión arterial. Sin tratamiento se ha visto que hasta el 80% terminan en falla renal terminal en menos de un año. Se ha visto que los anticuerpos activan el complemento y proteasas que producen daño de la membrana y liberación de proteínas al espacio luminal, ¿no? Fomentando la formación de complejos. Y los linfocitos CD4 y CD8, ¡ay! Nos hemos salido. Chicos, ¿estamos o me ha botado el sistema? Sí estamos, doctor. Muy bien, sino que perdón, chicos. Entonces, el CD4 y CD8 inducen la migración de los macrófagos y neutrófilos. Y esto, a su vez, la interleuquina 12 y el interferón gamma contribuyen a la formación de la semiluna. Entonces, hay complemento, los linfocitos producen macrófagos y la interleuquina y la interferón conducen a la formación de estas semilunas. Entonces, los tres mecanismos producen esto, ¿no? Este mecanismo. La tipo 2 es la que está medida por complejos inmunes. La mayoría asociada a enfermedades sistémicas, como son el lupus, la púrpura, la endocarditis, la criptomanía mixta. La tipo 2 está limitada al riñón y a su vez la tipo 2 puede ser tipo 1 o tipo 2, ¿no? La tipo 1 puede ser primaria, que puede ser infecciones, tumores o enfermedades autoinmunes. De evolución benigna y con una leve alteración de la función renal. Se puede mantener como un síndrome nefrótico, una hematuria microscópica. Tipo 2, enfermedad autoinmune, que se debe a IgG contra convertasa, provocando activación descontrolada C3, formación de CI, daño glomerular. Generalmente se manifiesta como un síndrome nefrótico, nefrítico y en algunos casos con influencia renal terminal en periodo relativamente corto, ¿no? De 5 a 10. Y la posinmune, sin depósitos de material inmune en glomérulo, por lo general tiene anticuerpos contra él. En general son anticuerpos ANCA positivos, ¿no? Indicando que forman parte de una vasculitis. Y muestra zonas de necrosis segmentaria. La característica principal es la proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman en forma de semiluna y en algunos casos con lesiones el tamaño natural de las semilunas son variables. Al inicio se hallan al ovillo y luego pueden empezar a envolver el lóbulo. La semiluna es una proliferación celular que puede evolucionar a fibrosa. Además hay lesiones a nivel túbulo intersticial con edema, infiltración celular abundante y necrosis del endotelio. Pues hay una semiluna formada junto al glomérulo característico. Esta es la semiluna. Esta es una parte glomerular y esta parte es la semiluna, que en este momento es una semiluna inflamatoria, pero esto con la progresión se puede ver una semiluna fibrosa. Entonces ahí las semilunas, filtración al espacio de la cápsula de Bowman, esto está, esto debería ser un espacio, en esto acá todavía existe, acá en esta ocasión no.
Y eso estimula la proliferación, ¿no? de las células de formación de mediación. Mixta tiene hematuria, proteinuria, edemas y hipersensibilidad. Ya chicos, un ratito vamos a llamar lista y vamos a regresar para las preguntas, ¿ya? Ya, empezamos, a ver. Abarca, Aguirre, Amau, Aguirre va acá, ¿no es cierto? Amau, Jaime Waldir. Presente, doctor. Amau Jaime Waldir, presente. Ya. Anaya, Presente, doctor. Arostegui, Arteaga, Presente, doctor. Barrientos. Como un mecanismo común, digamos, en general de todos, es que, como que dice, se gastan las reservas, ¿no? Destruye el complemento. Activa el sistema de complemento y luego se lo consume. Entonces, por eso hay hipocomplementemia en la mayoría, ¿no? Ustedes han visto que prácticamente todos tienen disminución del sistema de complemento. Entonces hay una vía alterna y una vía clásica, entonces dependiendo, pero al final el mecanismo común es la disminución, ¿no? Por consumo. Se consumen factores de complemento. Es lo mismo sucede, por ejemplo, el lupus tiene eso, ¿no? Producir consumo de factores de complemento. Incluso es uno de los criterios diagnósticos, ¿sí?
Doctor, una pregunta. ¿En cuál de todas las glomerulopatías primarias estaría indicado como AINES o ARA2 como el mejor antiproteínico? No, mira, está acá, vamos a ver si acá está. En la FES, los ARAS se usan, sí, o sea, se usan estos, los dicas de los ARAS son en general antiproteinúricos, ¿ya? En general, no solo en las veces. Entonces, sí se usan como tratamiento inicial, pero en los demás, generalmente, como las otras enfermedades tienen ya asociada la hipertensión, o sea, como parte de sus manifestaciones son la hipertensión, entonces ya no voy a usar ahí los dietas de usar como antiproteinúrico, lo voy a usar como antihipertensivo, pero además tiene efecto antiproteinúrico. En la JEPS puedes empezar con IECAS y ARAS como antiproteínicos siempre y cuando su proteína sea menor de 1.5, o sea, 1.5 ustedes saben que es una proteína un poquito por encima del valor normal, que de acuerdo a los diferentes laboratorios, más o menos hasta 1.2 consideran normal, sobre todo como creatinina. Entonces, 1.5 es un valor relativamente elevado, pero no es mucho. Entonces, en ese caso sí puedo usar como tratamiento solo, pero después, cuando pase ese, prácticamente es lo que dice acá, ¿no? Tratamiento, individualización del tratamiento, y eso tampoco tú puedes estar, por ejemplo, dándole indefinidamente una IECA a un ARA, ¿no? Entonces esas pruebas de tratamiento generalmente son cortitas, un mes máximo, solamente con esto. Si ves que con esto no está mejorando, entonces lo consideras como si fuera una no remisión y empiezas a darle corticoides más ciclofosfamida. Esa es la JEPS, es la que se usa. Después, en otra que te puede servir así como tratamiento, en estas no, la membranosa, básicamente la JEPS donde es el tratamiento que se podría considerar un tratamiento inicial y efectivo, pero siempre y cuando tengas ese valor. Más de ese valor, más de 1.5 de creatinina tiene que ser bastante más agresivo. Ya, gracias, doctor. Para que no se queme, ¿no? Que no se queme. Entonces, con los anticos de las primarias, lo primero que tiene que ser uno, que para yo tener un diagnóstico sí o sí tengo que biopsiar, ya en las primarias, excepto a no esa de cambios mínimos cuando son niños que generalmente responden a corticoides. Uno, tengo que hacer las tres valoraciones, óptica, inmunofluorescencia y electrónica. Si solo, digamos, yo voy a biopsiar solamente para hacer una óptica, no tiene sentido someter a ese paciente a ese procedimiento. Por clínica tendré que tratar de distincionar cuál es la que más se aproxima de acuerdo a su edad, a sus manifestaciones, etc. ¿Ya? 3. Como verán, todas prácticamente usan corticoides y inmunosupresores. Prácticamente todas. Generalmente en nuestro medio es prednisona y ciclofosfamida. Después puedes usar mico o tacrolimus, que son las otras opciones. Ciclosporina no usamos mucho, se usaba antes, pero como ustedes han visto en algunas referencias, ¿qué pasa? Cuando yo suspendo las ciclos, se reactiva la enfermedad. Y algunas se vuelven a activar incluso en caso de trasplantes, ¿no? La JEPS ni la membranosa. Entonces, en esos casos también, cuando ustedes hagan trasplante en este tipo de pacientes, ustedes tienen que decirles que podría ser que nuevamente vuelvan a hacer la enfermedad. Entonces, es 30%, como ven, en la que es la que más alta proporción de reactivación tiene.
Y bueno, un examen que es importante es pedir los complementos, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que pedir los complementos como parte del diagnóstico. Y ven, la membrana proliferativa subversiva es mucho más alta en la tipo, son casi 90%. Entonces, en estos pacientes hay que valorar bien si amerita hacer un trasplante, porque si van a ver, la práctica entre todos vamos a recibir sacrificar un riñón no es de lo más prudente, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, peor todavía si es un trasplante de un familiar directo. Perdón, un donante vivo relacionado, porque le voy a bajar pues un riñón a una persona que probablemente pueda tener alguna complicación. Entonces, y ahí ya, el problema. Deja, despesa, hermana. Pisa. Ya, entonces vamos a decir, chicos, ahora con las neuropatías secundarias. Bueno, las más comunes son la post, la diabética y la lúpica, ¿no? Son las que más importancia clínica tienen. Y bueno, ustedes saben que ahora la neuropatía diabética pues, es la principal causa, ¿no es cierto?, de compromiso renal, de daño renal especialmente terminal. Entonces, el nombre venía del estreptococo, que es un nombre en griego, es estrepto, que significa doblarse o retorcerse con facilidad. Se llama diabetes postestreptocócica, proliferativa aguda o postinfecciosa. Es un síndrome clínico patológico mediado inmunológicamente, causada por bacterias del género Streptos, típicamente impétigo, o pioderma y la faringitis estreptocócica. Entonces, por eso es que esta entidad también ha disminuido, ya que las enfermedades dérmicas o las faringitis estreptocócicas han ido disminuyendo progresivamente, ¿no es cierto? Hace unos años era bastante común, pero ahora con el uso de antibióticos ha disminuido en un porcentaje bastante importante. Entonces, ven, esto es lo que se veía, entonces vamos impétigo, ¿no? Las lesiones en la cara, eritematosas, costrosas, con secreción glicérica, y bueno, la faringitis, ¿no? Las amiantes potáceas, con lesiones en criptas, y que por un mal tratamiento no, antes de iniciar la pensión era muy frecuente que produciera este síndrome. Obviamente la mayor parte de las bronquitis postinfecciosas están causadas por el hemolítico, pero existen otros grupos que pueden producir, como son bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces tenemos, como dije, a la cabeza el beta hemolítico,
estafilo, neumo, hemófilos, meningo, micoplasma, entre el virus de varicela, que no se ve mucho ahora, sarampión, que tampoco se ve ya, las hepatitis, parasitarias, esto se ve más en la selva, el Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, y un hongos cándida y coccidioides. Cándida es más que todo también son en zonas de selva. Síndrome clínico patológico, medida inmunológicamente caracterizado por edema, hematuria y hipertensión. Básicamente los serotipos implicados son el 2, el 4, el 7 y el 12 en las faringias, y el 49, 57, 56, 55 y 60 en las cutáneas. Ahora, obviamente, de todos estos, el más común es el 7 y el 12. Entonces, esto, por ejemplo, ustedes en pediatría van a ver, pero esto ya es bastante menos frecuente ver. Ya, eso no es. Y eso básicamente está asociado también al uso indiscriminado de los antibióticos. ¿Qué pasa? La proteína M del estreptococo produce formación de anticuerpos específicos. De estos anticuerpos organizan la formación de complejos antígeno-anticuerpos que se fijan donde a nivel de el capilar glomerular. Entonces, por eso es que dan hipertensión o porque dan proteína. Y esto ocasiona que haya una disminución en consumo del complemento. Entonces acá tenemos esa proteína M que se fija al capilar glomerular, ¿no? Entonces hay una presencia en una reacción antígeno-anticuerpo, una respuesta inflamatoria y una proliferación celular. Por eso es que es una glomerulonefritis mediada por complejos inmunes, con depósitos de gránulos de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal glomerular, de los capilares y formación de jorobas a nivel subepitelial. Tiene un riesgo bastante variable, pero más o menos un 15% puede desarrollar esta entidad, y en zonas endémicas puede aumentar hasta un 25%. Y en los hermanos puede ser hasta un 40%. Entonces que se dice que tiene una incidencia inmunológica. Entonces este es un cuadro donde vemos qué es lo que produce, ¿no? Endocapilar difusa, produce endo y extracapilar focal, difusa. Entonces ven que tiene un porcentaje bastante variado, ¿no? Bastantes tipos histológicos. Acá tenemos esto, son los tipos que produce. Ven acá las proliferaciones. Bueno, en microscopía óptica no se ve mucho, ¿no? Acá vemos el proceso inflamatorio, con una disminución, a veces esas son semilunas celulares, una disminución de los espacios de Bowman. Y eso que ven son infiltrados de polimorfos nucleares. No sé si se han visto que esto no es normal, entonces hay un infiltrado. Acá son las famosas jorobas. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, hay una infección estreptocócica, depósito de receptores en la pared glomerular, formación de antígeno con anticuerpo, activación del complemento, hematuria, proteinuria, exudación, proliferación mesangial. Esto produce una disminución de la tasa de filtración. Esto llega a producir una oleguria con una retención vasoada, reducción de la fracción de excreción glomerular, edema, hipovolemia, hipertensión arterial, puede llegar a producir un edema pulmonar agudo y una encefalopatía hipertensiva, con una autolimitación, resolución y recuperación. Entonces, desde la faringe de la piel se produce toda esta cascada y al final lo que produce es pues una falla renal, ¿no? que se puede recuperar. Ya, esto es en general de todas las neuropatías. Desde el punto de vista clínico, se presenta
6 a 21 días después de la infección por estreptococo. En los casos de la faringitis es más rápido, son más o menos 2 semanas, y en el caso del linfético puede ser más tardío, ¿no? Entre 4 y 6 semanas. Como digo, edad promedio entre 4 y 9 años, más frecuente en varones, y es causa de consulta de edema periorbital. Entonces, si ustedes ven, entonces digo que antes era más frecuente, ¿no? Entonces, estos niños tienen su edema, tienen su hematuria, tienen hipertensión, y estas son las manifestaciones. Pueden tener, obviamente, hacen compromiso glomerular con hematuria, hipertensión, edema. Entonces, después de un proceso infeccioso hay un periodo de latencia de 1 a 4 semanas. En general, pero dependiendo del foco es un poco más corto o más largo, ¿no? En el caso del foco faríngeo es apenas 2 semanas, y en el caso del foco cutáneo es de 3 a 4 semanas. Eso no se puede producir 2 veces por la misma cepa. Y los periodos de lactancia se van acortando, ¿no? Físicamente tiene edema, hematuria y hipertensión. ¿Ya? Entonces, el edema es, o sea, de los más frecuentes. ¿Por qué vienen estos chiquitos? Son chiquitos que tú los ves que primero te dicen vienen con su edema, ya gerente periorbital. Dicen los papás que la orina está colúrica, en algunos casos. Miti, microscópica, macroscópica. Y en otros casos, tú al examen vas a encontrar hipertensión. Entonces, lo que tú vas a encontrar son pacientes que han tenido aproximadamente un mes antes un proceso faríngeo, pero te tienen que indicar que ha sido pues con placas, así como han visto las imágenes, o una lesión dérmica, ¿no? Entonces, después de eso, los pacientes van a desarrollar su cuadro. Pueden llegar a tener, pero evitar es el inicio, pero después pueden llegar a citis, a las arcas, ya pueden hacer un estado completo. Y esto se caracteriza porque hay una disminución de la filtración, ¿ya? Y no hay un aumento de la reabsorción tubular. Desde el punto de vista de la hipertensión, se produce un aumento del gasto cardíaco y la resistencia periférica, con una reducción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumento del péptido natriurético auricular, por eso tiene a disminuir. Congestión, hepatomegalia, pulso lento, soplos, palidez, decaimiento, cefaleas, esos son síntomas inespecíficos, pero lo que ustedes tienen que saber es la triada, ¿no? Edema, hipertensión y hematuria macro o microscópica luego del antecedente de un proceso infeccioso. El linfético que ya lo han visto, los procesos infecciosos a nivel de la piel, la escabiosis también es una causa común, pero no por la escabiosis, ¿no? Sino por el rascado que querían los pacientes. Hay también descamación a nivel de plantas y palmas, que son varios procesos infecciosos. Entonces tenemos acá que tenemos que ver primero que el complemento puede estar normal o bajo. Cuando el complemento está bajo, tenemos que pensar en neumonitis mensaje capilar, proliferativa, o cuando está limitada al riñón, ¿no? Y cuando tenemos complementos normales, tenemos que ver en Berger o neumonitis fibrilar. Y quienes tengan manifestaciones extraordinarias son Schoening, los abscesos, y tenemos que buscar otras causas, como son la lúpica, la crionemia. Entonces, lo importante es saber esto de la parte infecciosa, ¿no? Edema, oliguria, hematuria, proteinuria, hipocomplementemia. Entonces, son más o menos ven que es 1 semana a 2 semanas, ¿no? En este caso, la proteinuria es un poco más larga. Dura hasta 4 semanas. De retención 4 semanas. Entonces, sí, son pacientes que van recuperando progresivamente su función renal. Desde el punto de vista laboratorio, tenemos obviamente aumento de los azoados, hipocomplementemia
que se presenta casi en todos los pacientes. Hay anemia con una anemia normocítica normocrónica. La proteinina es más o menos bastante variable, va entre hasta un 15% de los casos. Puede ser una proteína en rango nefrótico. Y a nivel sedimento encuentra celicitos deformados, cilindros, hidrosomáticos. Cuando nosotros hacemos un estudio de ASOS, antihistoxina, que es la prueba más común, vemos que las elevaciones básicamente son a nivel de las faringitis. Cuando son en los días por periodo del mes, son en algunos casos hasta dudosas, ¿no? Pero la que más se usa es la ASO. Los quienes se elevan son la ASO, la antideneasa y la antienamidasa, son las que se elevan más frecuentemente. La antitriptoquinasa y la antideneasa, dependiendo de el origen, ¿no? Si es cutáneo o qué. Los cultivos no siempre son positivos, especialmente en los casos de piodermitis, ¿no? Y lo que hay que hacer es, se debe, bueno, hacer, digamos, como una limpieza para poder hacer un buen cultivo de la secreción. En caso de la pulporegionosiones, hay brotes petequiales, en nivel de glúteos, muslos, edema en tobillos, artralgia, rectorragia. También está asociada a nefritis familiar o enfermedad de Alport, que tiene como característica la sordera neurosensorial. La reversión de la nefritis crónica con C3 bajo, el síndrome del microhemalítico, que tiene trombocitopenia, que nosotros no tenemos en la bronquitis citocócica. Hematuria benigna recurrente asociada a cuadros infecciosos, sin edema, sin hipertensión. Defensa cardíaca, taquicardia por hipervolemia, congestión. Encefalopatia hipertensiva, que te da síntomas neurológicos con edema cerebral, vómitos, convulsiones y coma. Y la falla renal nerviosa. ¿Cuándo hospitaliza un paciente que tiene una tos psicótica? Estoy pensando, cuando hace hipertensión severa, más de 150-100, cuando hace una encefalopatía, cuando presenta ICC, cuando hay aumento de del nitrógeno de la urea más del 50%, y hay hipercalemia con lígula acentuada, y tengo que hacer 21 para hacer un diagnóstico diferencial. Pero esos son las principales características. La dieta es, como comentaba, síndrome nefrótico, hiposódica, restricción de líquidos por la edema, y en este caso estos pacientes hacen hipocalemia. Entonces al inicio el tratamiento es rico en potasio. Furosemida, básicamente para reforzar la diuresis, penicilina bismutínica, 50.000 unidades por kilo, con un tope de 1.200.000 como máximo, se lo que tiene ampolla. A nivel cutáneo tenemos que hacer un tratamiento tópico, básicamente con penicilina, pero porque la penicilina la cubre, digamos, el episodio sistémico, pero no la parte tópica. La complicada puede llegar hasta un soporte ventilatorio, anticonvulsivantes y, bueno, incluso de soporte dialítico, pero básicamente se usaría el peritoneal automatizado, ¿no? En los niños tienen buen pronóstico y nosotros una mortalidad bastante elevada. Muy bien, chicos. Ya, chicos,
Bueno, como les decía, vamos a revisar las preguntas. Si no es en el lapso de la siguiente semana, es el día de las clases, ¿ya? Y yo creo que de una vez la siguiente clase, el grupo que le toca exponer, que sería el grupo 5, ¿no es cierto? Sí, doctor, voy a poner pulmón-riñón, síndrome de pulmón-riñón, creo. Es el último grupo. Ya, entonces la siguiente clase va a ser la exposición, ¿ya? Está bien, doctor. Ya, chicos, entonces nos vemos el próximo fin de semana, ¿ya? Ya, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le escribo?